El primer punto cuando gestionamos los riesgos en una organización es determinar qué riesgos son los que aplican a la misma. Tenemos tres opciones: riesgos penales, riesgos legales y riesgos de gestión. Vamos a tener una serie de fuentes de riesgos y para cada una de esas fuentes de riesgos tenemos una relación con los diferentes grupos de riesgos penales, en este caso pues los delitos, ¿no? De forma que para cada uno de los puntos de las fuentes de riesgos que hemos visto, para cada uno de los delitos penales vamos a tener pues cada fuente de riesgos qué delitos son los que nos evalúa dentro de la organización, evaluando las diferentes fuentes de riesgos en función de si se producen o no se producen en la organización y en qué puestos de trabajo se producen. Simplemente rellenando un cuestionario pues muy sencillo y muy rápido, vamos a tener ya una primera evaluación de cuáles son los riesgos penales que se están produciendo en la organización, en qué puestos de trabajo se están produciendo y a partir de qué fuente pues se nos están ocasionando. De forma análoga a como hemos visto los riesgos penales, tenemos también los riesgos legales. Aparte de identificar riesgos en la organización, el siguiente punto sería la evaluación de los mismos. La norma referencial internacional nos establece una metodología de evaluación de riesgos. Esa metodología pasa por identificar la probabilidad, identificar el impacto y a partir de aquí calcular el nivel de riesgo inherente que tiene ese riesgo para ese puesto. Esta evaluación la podemos hacer a través de la plataforma online o la podemos hacer mediante un cuestionario en papel. Y ahora podría establecer diferentes medidas pues, para intentar paliar ese riesgo, ¿no? Y podría generar una nueva medida que la podría generar escribiendo yo lo que quisiera o importar desde un catálogo de medidas que ya tiene y en qué porcentaje se ha completado y cuál es la reducción del riesgo cuando se completa. Ya me dice que tengo una medida asociada, que el porcentaje de reducción del riesgo es 0 porque no tengo ninguna medida completada y que por tanto el nivel de riesgo residual actual continúa siendo el mismo. Si yo me fuese a las medidas y le dijese que esta medida está completada, ¿vale? Está al 100%, automáticamente ese 50% de reducción que tenía va a aplicar sobre el riesgo en ese puesto de trabajo y ya me va a salir que hemos bajado desde muy alto hasta alto. Este cuestionario que estamos viendo son los riesgos que han sido identificados en el puesto y los hemos identificado en este caso pues a través de la identificación inicial que habíamos hecho, pero yo podría personalizar este puesto en cualquier momento. Podría crear nuevos riesgos y en particulares yo tendría el riesgo que acabo de identificar. O podría decir, oye, quiero identificar riesgos desde el catálogo de riesgos penales, ¿vale? Pues el sistema incorpora toda una batería, todo un catálogo de riesgos, ¿vale? De forma que a través de la evaluación que habíamos hecho inicial vamos a tener una primera identificación de riesgos en los puestos, pero podemos afinarla tanto como queramos a través del catálogo de riesgos que incorpora la propia solución. Otro punto interesante también es que al lado del delito tienen un vídeo donde pueden estar viendo de forma muy fácil pues una explicación de a qué se refiere ese delito penal, ¿vale? Una vez hayamos visto la explicación nos va a ser también más fácil el conocer si esos riesgos aplican o no aplican a ese puesto de trabajo y caso de que apliquen la probabilidad del impacto que se van a dar en el mismo. Tendríamos de forma análoga lo mismo para riesgos legales y luego tendríamos, además de estar viendo las medidas riesgo a riesgo en el puesto, puedo estar viendo todas las medidas que están asociadas directamente pues, al puesto de trabajo que estamos viendo.